Hola Sudacalandia y múltiples periferias, somos Nico Martínez y Omar Beretta haciendo el podcast Puto el que lee para la colectiva Cuarto Mundo. Y esta noche, mañana, esta infinidad sudaca mundial, estamos nada más ni nada menos que con el hada madrina de este podcast, que es Edu Barreto. Edu Barreto, Nico, ¿cómo andan? ¿Qué se cuenta por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Acá, de vuelta en esta casa, por llamar así, que es Puto el que lee, en donde recién comentábamos que más que un podcast es un lugar de encuentro, es un Cupido, es un Tinder a distancia, bueno, es un montón de espacios para poder encontrarnos y leernos y escucharnos y saber en qué andamos desde nuestros territorios. Hola Edu, hola Omar, ¿cómo están? Tanto tiempo, Edu, no puedo creer, tipo, a vos tenemos ya que tener acostumbrado que cada 10 episodios, cada 15 episodios, tiene que haber un barretazo ahí en el medio, para no desacostumbrarnos de tu presencia, que siempre tenés algo nuevo impresionante, es lo obrero de la letra que sos. Hola Omar, ¿cómo estás? Tanto tiempo vos también, ¿eh? Tenemos que meterle duro con cada uno de estos episodios. Ahí estamos, le estamos metiendo duro. Me encantó lo que dice Edu, que es como esto es como el Tinder sudaca o el Tinder poético. Tenemos que hacer un episodio de cuántos cogieron entre ustedes de los del podcast, por favor, gracias al podcast. Así que bueno, no sé, vamos a hacer una versión solamente para abonados al podcast. Bueno, Edu Barreto, mi amor, vos fuiste nuestro episodio número 2. Prácticamente se puede decir que Nico y yo debutamos con vos. Es tu primera vez, ya me di cuenta. Y después también el número 58, que es el que hicimos en plena pandemia, sobre pensar y sublevarse, con el amor de nuestra vida, Washington Atencio, el Washi, poeta paranaense entrerriano de nuestro corazón, que es así que fue una dupla que sacaba chispas. Pasaron cosas, ¿no? En el medio. Edu, ¿qué onda? ¿Cómo pasó la pandemia, después de la pandemia, después del último episodio que hicimos y toda la tremenda construcción literaria que armaste desde aquel momento? Y bueno, como dice un poco Carmen Soler, y como siempre la vida entró en los planes, apareció un bicho, nos hizo que nos encerráramos unos cuantos meses. Y así, bueno, como decía un poco Nico, la palabra nunca puede quedarse quieta en las manos de gente que sabe que escribir es un campo en donde podemos vengar cosas que no podemos llevar a cabo en la realidad de manera así explícita. Entonces, durante el 2020 estuve con algunas colaboraciones, especialmente con una especie de fanzine digital coordinado por Pablo Balcázar, titulado Maricones del Mundo Unidos y Escupidos, en el volumen 1. Que de alguna manera fue un espacio, o sea, sigue siendo, ¿verdad?, una publicación en donde pudimos verter qué nos estaba pasando por el cuerpo en ese momento de encierro, de mucha incertidumbre, de también entender lo finito que somos, ¿verdad? Que a mí me pareció muy interesante eso de ese momento, ¿verdad? Con ningún espíritu fatalista, sino decir, bueno, esto también somos también el peligro, somos también lo que se va a acabar, no somos eternos. Entonces, a partir de ahí me pareció como un momento muy interesante para empezar a poner en palabras eso. Además, personalmente le senté a todos mis monstruos en mi mesa y ahí empecé a reconocerme de otra forma. Y no me fue tan mal en el encierro, tengo que decir, ¿verdad? De hecho, también atesoré cada guaraní que gasté en mi salud mental después de 3 años de terapia. Entonces fue así como un cóctel de cosas. Y bueno, en el medio ahí se cruza Pabli con el pedido. Al comienzo no entendí muy bien de qué se trataba esa publicación y después, bueno, me fueron guiando y salió algo bastante interesante. Qué genial, Edu. Bueno, como siempre vamos a colgar en todas nuestras redes los links a todas las cosas de las que charlamos, pero les vamos contando que esta publicación, Maricones del Mundo, Unidos y Escupíos, que va a estar en anchor.fm
Puto el que lee 108. Esta publicación la hiciste junto a monstruos míticos, porque estás vos, pero está Roberto Echavarren de Uruguay, que es, no sé, la encarnación de la literatura disidente rioplatense mundial, o Ale Modarelli de Argentina, que también lo queremos muchísimo, y súper titán de la disidencia, y nuestra querida amiga, el gran Orlando Sosa Lozada de Perú, que hicimos el episodio 40, si quieren chicas vayan a escucharlo, con Orlando Sosa Lozada. Hay que desmantelar que el amor y el deseo son naturales. Bueno, publicaste Sin tu leche en mi boca en ese fanzine. Contanos un poco más, es una suerte de cartografía mítica de Asunción que está como llena de claves y de dobles y de triples sentidos y de preguntas que parecen más retóricas que curiosas. ¿Cómo va? Hablanos un poco más de ese textazo. Con ese título presenté el texto y más que nada fue un proceso de costura de enhebrar algunos poemas ya escritos anteriormente con un lugar de presentación del territorio en donde habitamos, al menos la gente que estamos acá en Asunción, ¿verdad? Pasearnos un poco o abrir el juego con esa frase de Herken que dice Paraguay no es un país, es una ilusión, y a partir de ahí un poco soltarme, ¿verdad? Yo creo que como que me imaginaba, sin muchas de las estructuras que sí las tengo para escribir, más que nada poesía. De hecho, cuando Pablo me escribe, yo pensé que era como una cuestión muy académica, de antropología o de sociología. Le dije, yo, no, yo apenas soy diseñador gráfico, checo puto minte, como decimos en guaraní, ¿verdad? Solo soy un puto, ¿verdad? Entonces, ahí fue un momento en el que tuve que decidir desde que vos escribir o desde que vos hablar. Entonces, me gustó esa imagen de los caballos ahí corriendo por ahí, por algún lado, en el medio del encierro. Y si es una cartografía, como decís, un poco situarle a la persona que yo asumo que no sabe nada de esta isla rodeada de tierra en donde vivimos, y a partir de ahí ir jugando un poco con el pasado, el presente, con una línea muy quebrada, y terminar un poco esa especie de derrotero con más preguntas que respuestas, como dice ahí al final el texto, como un dispositivo de consuelo, de hecho, y empezar pensando en cómo esto se pobló como territorio a partir de las violencias que desató el periodo de colonización y que sigue haciéndolo, ¿verdad? Ir enhebrando o realmente darle como un remate con qué cosas yo veía al asomarme a mi balcón, con la gente que tenía que salir afuera a trabajar a pesar de las prohibiciones y ver los abusos de la fuerza pública contra gente que tenía que sí o sí llegar a su puesto de trabajo, gente que no podía hacer el famoso quédate en tu casa, que también nos demostró un poco cuán desprotegidos estamos, ¿verdad? Especialmente de la situación laboral con un país que se mueve con gente que vive al día, más del 70% subempleado, que sí o sí tiene que salir a la calle a buscarse como se dice, el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, un poco ese texto, obviamente, narrado desde el cuerpo y de qué es lo que le pasaba a ese cuerpo en encierro, con la amenaza de un virus, pero que realmente viene a catalizar y a agudizar otros virus con los cuales todo el tiempo estamos conviviendo, como ser la falta de políticas públicas, como ser los vestigios de la dictadura, una nueva dictadura ya más narco y no tan milica, y ir lanzando esas preguntas a lo largo de esa reflexión, como me propuse escribir como, o acercarme a escribir como pienso, en Yopará, y obviamente con todas las citas para las personas que no manejan el guaraní o el Yopará realmente, y también entender que el aclarar esas palabras en otros idiomas, perdón, en otro idioma, es de vuelta a escribir otra cosa, ¿verdad? Entonces, fue un texto que al comienzo pensé que me iba a costar, pero cuando le di el punto final me di cuenta de que era algo como para mí nuevo, era como salir de otro closet en cuanto a la escritura. Acá yo quiero poner un poco atención justamente sobre esto, ¿no? Sobre la forma o sobre la falta de forma. Yo creo que este poema es tipo clave para talleres literarios, para talleres de poesía, porque hay como si se estuviera deshilachando, disgregando
o haciendo arbóreo el pensamiento del poeta que ya al final no sabés qué voz es, ¿no? Está este recurso de las aclaraciones que podrían ser como notas marginales al poema o al pseudo poema, porque por momentos no sé más si es un poema, que parece que organiza o que desorganiza, mezclado o intervenido con el texto collage, que el texto collage es increíble porque tenés imágenes retro un poco melancólicas, como evocando un porno prepandemia de VIH y de COVID, ¿no? Como unas sombras chinas o como recortes de cotillón que son pijas, que parecen flechas que dan sentido, pero que te mandan para arriba, para abajo, como un poco como la cuadrícula de las calles de Asunción, que parece ordenada, pero que el narrador recorre y que de tan predecible es un laberinto dentro del cual ese deseo parece no poder saciarse nunca, ¿no? Sí, eso también en cuanto a lo gráfico, que es un poco lo que después ya también el diseñador que pone en página ese texto. Y sí, esa cuadrícula, ¿verdad? Que de alguna manera busca poner estructura a espacios en donde los límites del afuera y el adentro nunca estuvieron muy bien delimitados, y cómo esa ruralidad que vivimos en el centro se mantiene hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de plan de urbanización o de poner la Asunción como la capital de un país, de alguna manera siempre fracasa, ¿verdad? Porque al final es un poco también lo que me pasó en La Paz, ¿verdad? Ver esa ciudad con muchos accidentes y pendientes y escaleras y mucha historia, y la gente viviendo de otra forma una ciudad muy distinta a lo que sería Santiago o Buenos Aires o Montevideo, ¿verdad? Entonces, eso me pareció como muy, muy interesante también, de que ese texto cruce de alguna manera como una postal, no solamente arquitectónicamente pensada y hablada, sino que a partir de las personas y los actores que se sitúan en esta cartografía, así como lo dijiste al comienzo. Fue de alguna manera un momento catalizador, porque de hecho en paralelo yo estaba teniendo como mucha interacción en Grindr en ese momento, y ahí de alguna manera empecé a fijarme que más que una app para encontrar sexo casual, ¿verdad? Es una app que de alguna manera a mí me mostró la gentrificación en la cual está sumida Asunción, porque la mayoría de las personas con las que escribí en ese momento de encierro son personas que sí o sí tenían que trasladarse hasta Asunción, o sea, hasta los alrededores especialmente el barrio San Roque donde vivo, que actualmente hay 3 cines gays y un sauna. Entonces todos los chicos me salen a 1 metro. Entonces a veces me asusto. Me asusto ahora, no, mentira. Entonces, bueno, habían personas que, un poco está eso en el texto, ¿verdad? Habían personas que me decían, tengo media hora para un rapidito porque tengo que coser no sé cuántos championes, o me quedé sin ómnibus, me bancás para dormir contigo. O sea, cuestiones así como que de alguna manera esa interacción queda como un documento de no solamente de ese momento, sino de cómo de alguna manera esta ciudad está siendo despoblada, ¿verdad? Por un montón de cuestiones en las cuales no me quiero quedar, pero obviamente con las desigualdades y la cuestión de lo inmobiliario, de la burbuja. Y entonces también eso me pareció interesante, que al final pensara la historia, como dice White, como un artefacto literario, y que esa historia hegemónica que sabemos de quiénes vinieron y qué hicieron a partir de la colonización también, así como está validada tradicionalmente, porque no puede ser contada desde la experiencia de una persona que está buscando sexo casual en una aplicación, en donde sí o sí se cuela lo otro. No, obviamente hay nudes y hay preguntas de qué rol sos y qué sé yo en esa interacción, pero siempre sí o sí se desborda lo otro, de la situación de clase, de la situación de la opresión laboral, de un montón de cosas, de cómo de alguna manera el sexo viene a ser como un espacio en donde me doy un respiro y hago una pausa de mi día de explotación laboral, para después volver a ese puesto de trabajo como sea, ¿verdad? Entonces, este texto no estuvo pensado en ningún momento, yo no me senté sin saber qué iba a hacer. De alguna manera busqué algunos poemas que son como también
tienen ese tinte más sexual, político de alguna manera, o crónico, y a partir de ahí, o postal, y a partir de ahí me fui como teniendo como casi una conversación conmigo mismo con respecto a lo que yo estaba viendo y observando en ese momento de encierro. Ahí, por ejemplo, voy entendiendo también un poco el vínculo de esto que escribiste con el título, porque el título es una clara referencia absurdísima, ¿verdad? Y nada, me parece súper interesante el hecho de que, porque me veo como que esa especie de cartografía, en especial para un puto paraguayo como yo, ¿verdad? Veo esa especie de cartografía bien paraguaya, no voy a decir céntrica, casi dije céntrica, pero no es tan céntrica, por más de que los que vivimos en el centro muchas veces creemos que Paraguay es el centro. O sea, tipo, veo así un poco, me imagino recorrer las calles de Asunción escuchando tu poema como una especie de tour sonoro. Me parece así, tipo, muy fascinante. Nada, te iba a preguntar justamente por el anclaje entre la propuesta de título de la obra en general con tu texto. Acá vemos claramente la cópula del poeta, el diseñador gráfico, el profe de diseño gráfico y un dejo antropológico también, ¿no? Esa reflexión, porque es tan particular el texto con esta especie de forma sin forma o que rompe molde, que además de todas estas cuestiones específicas o distintos niveles de lectura, que subtexto que tiene el poema, tenés, como decías antes, notas al pie, no solo notas al pie. Es un poema con 30 notas al pie. Esto no, ya entra a parecer un paper universitario, no sé, un estudio académico, pero que al mismo tiempo como que se ríe de eso, ¿no? Bueno, que aclara los paraguayismos, el asunceno coloquial, esa maravillita que mencionaste antes, que en Paraguay siempre me endulza la boca, que es el chopará, bueno, que lo explicaste recién, ¿no? Que es esta especie de mezcla de guaraní, castellano, lunfardo, digamos, que se habla especialmente en Asunción, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay gente que dice que hablamos realmente Yopara, ¿verdad? Y que la gente del campo sí tiene como más un manejo del guaraní. Esa es una de las tantas cosas que enamoran cuando uno viene de afuera y entra a Asunción, ¿no? Esa lengua que empieza a moverse de otra manera. Y bueno, y también fechas históricas, es decir, tenés notas al pie que casi como si fueran referencias de un manuscrito encontrado, ¿no? Y hay voces y más voces que se van superponiendo al narrador original, universal, que a medida que uno se va metiendo en el poema es como una especie de cartografía de Asunción y también del puto universal, ¿no? Muy a la Cavafis de esta resignación del desencuentro. Vos sabés que siempre te comparamos con Cavafis y creemos que sos el Cavafis Sudaca, así que vamos a volver a hablar de esto. No me pongan mochilas muy grandes sobre la espalda que tengo. Paternidades no reclamadas. Terminamos, chicos, que salgan corriendo a encontrar este fanzine, encuentren los links en nuestras redes y después publicaste en medio de la pandemia, como si no hubiera nada que hacer, un nuevo libro que es Beso Negro. ¿Nos podés presentar un poquito Beso Negro que salió por Petalurgia? Que chicos pueden ir a buscarlo en Instagram, Petalurgia, así como suena con G. Asimismo, Omar y Nico. Bueno, es la primera vez que trabajo para una editorial, porque Primera Piedra, eh, obviamente fue autogestionado y sigue siéndolo porque sigo vendiendo la segunda edición que se reimprimió realmente en el noviembre del 2019 y cuando se empezó a mover vino la cuestión del encierro y la pandemia. Beso Negro salió bajo la colección Versalia de Petalurgia. Petalurgia es una editorial digital en donde trabajan personas muy hermosas. La directora es María Gabriela Lovera Montero y en mi caso trabajé con José Miguel Navas, ambos venezolanos que viven en Madrid y a partir de yo creo que el podcast y otras cuestiones de poesía que apareció en varios blogs y revistas digitales, me convocaron ya como unos años atrás, creo que 2018-2019, para Aposta se llama otra línea de la editorial en donde publican postales digitales en donde en una cara de la postal está la foto de un artista y en el reverso un fragmento de poema de un poeta. Entonces
ya me habían publicado el fragmento de un poema unido a la obra un fotógrafo, si mal no recuerdo, fue colombiano o venezolano. Y después ya vino la propuesta de publicar esta plaqueta digital de descarga gratuita. De hecho, todas las publicaciones de Petalurgia son gratuitas. Y ahí empezó la aventura en el sentido de que fue la primera publicación, exceptuando dosieres o exceptuando traducciones de poemas míos en otros blogs de Estados Unidos, de Francia, etcétera, Brasil. Con Petalurgia sí me tocó un trabajo un poco más extenso en el sentido de la selección de poemas, de cómo ellos trabajaron la edición de esos poemas y a partir de ahí cómo me emparejaron con Blas Nucier, que es un artista madrileño, también performer e ilustrador, creo también poeta, y ahí fue como una conjunción de cosas, entonces todo a distancia obviamente. Tuvo su momento de maduración del material y se lanzó para su descarga en noviembre del 2021. Son 10 poemas con los cuales se busca un poco tener una voz un poco más crecida que Primera Piedra, donde todavía ustedes me habían hecho las preguntas y habían sacado como aforismos de ese segundo podcast con el cual yo me inauguro o debuté con ustedes, como dijiste recién, Omar, en donde todavía había una cuestión más velada de la palabra que está, que no está, que se dice con sutileza. Aquí ya vamos a un terreno en donde esa sutileza va desapareciendo e igual la voz trata de decir cuestiones muy explícitas con una forma bastante, no sé si peculiar, pero tratando de encontrar ese desasosiego o tratando de encontrar esa sorpresa ante un mundo que siempre nos traiciona, diría Clarice Lispector. Y bueno, en el momento del título me preguntan, bueno, ¿cómo le vamos a llamar a estos poemas con ilustraciones? Y pónganle el título de lo que más me gusta. Y ahí quedó Beso Negro. De alguna manera como confesándome también. Otra vez con mucho subtexto. Bueno, antes de ponernos a desmenuzar este beso negro, hacer una semiótica del beso negro, querido amigo, ¿querés leernos un poema? Masaje. Pensamos lo vulnerable que quedamos al dejar el cuerpo desnudo ante un par de manos, nódulos, dolor y contracturas. Es tu nombre hecho tirón lo que duele. Tiene la piel morena, fuerza en los brazos, una respiración pausada. Huelo jazmines en el aire. Los muslos vibran ante el roce. Intento mirar su bulto, pero el peligro aparece. Pide que dé vuelta, como cuando estuviste en mi espalda. Ni el sudor se controla. Me destapa y mira mi amapola queriendo llegar al cielo, sin viento. Es imposible, involuntaria la pulsión. El deseo es una flor que crece entre toallas, años luz de tu cuerpo. José Miguel Navas en la introducción de Beso Negro habla de Edu como un hallazgo. Ubicate, querida, que nosotras la encontramos hace muchos años, ¿eh? Por favor, hallazgo. Figura central de la literatura sudaca. No me la vengan a colonizar ahora. Edu, un manifiesto sobre la soledad de los hombres solos, ¿no? Contanos un poco cómo es el proceso de llegar a construir y a seleccionar estos poemas y este poemazo que nos acabas de leer. Beso Negro de alguna manera reúne o recoge poemas escritos desde estados de mucho abandono, pero también se le cruza siempre mi poética de la venganza, que es un poco lo que decía al comienzo, de vengar, en este caso, las personas que no se quedan, en vengar recuerdos mientras el cuerpo de uno está siendo tocado por manos extrañas con la excusa de un masaje, o cuando uno quiere recordar dónde está algún chico con ojos distantes que se nos cruzó
en la ida a un mercado o al campus donde trabajo, e instalar siempre eso en el espacio, y como ese espacio con todos sus defectos y con todos sus accidentes nos va de alguna manera moldeando, nos va entregando las palabras para poder de vuelta surcir esta plaqueta que está dibujada por Blas Nussier, con personajes en posiciones amatorias, así como muy trémulas, con las máscaras de perritos, los furries creo que se llaman, ¿verdad? O de la gente que usa cuero, y entender también que en la ilustración hay otro texto, ¿verdad? Y a partir de ahí, esa plaqueta de bajada gratuita, siempre yo haciendo cosas que no me van a dar dinero. Entonces, de alguna manera Beso Negro se construye desde un abandono, se construye desde la venganza y desde el habitar un espacio. El otro día hablábamos en el episodio 88 con Gael Policano Rossi, Amor de la Vida también, que hablamos de su película. Mira, ya le hice película, las ganas de que sea película. Su novela Machito, que dice que nuestros cuerpos, los cuerpos de la disidencia, ¿no? Nuestros cuerpos circulan de una manera diferente y que eso nos arroja a experiencias diferentes, ¿no? Y bueno, siempre te comparamos con Cavafis, ¿viste? Y ya con estas cosas de él que ya son universales o proverbiales. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. La verdad que los caminos, a quienes nos ha tocado ser la disidencia, tiene eso, ¿no? Es un camino largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias, con mucha soledad y con mucho sobresalto, con mucho goce y a veces esa flaqueza y debilidad que está tan de los peores momentos que registra mucho Cavafis, también tiene que ver con la intensidad de la creación, ¿no? Y con estar muy presentes del paso del tiempo. Esto me lo quiero tatuar en el antebrazo, es tu nombre hecho tirón lo que duele. Estos hombres solos que evocan el nombre de otros hombres cuando no hubo soledad, ¿no? Y que nos genera estas emociones donde ni el sudor se controla. Esto es precioso y esto es, en poquitas palabras, la descripción de lo que nos pasa cuando nos pasa cada vez que nos asomamos a ese abismo de esa forma de circular de nuestros cuerpos que, bueno, nada, que es importante sacarla a la luz, ¿no? Porque sí, se ha cartografiado también, pero no es la experiencia a la que vemos en la organización familiar occidental y cristiana, dentro de la cual podan nuestras subjetividades para que traten de que entremos, ¿no? En ese modelito. Así, muchas gracias por esas devoluciones que son perlas para mí. De hecho, en el Festival Sudaca le tocó la tarea de presentar Beso Negro a Juan Pablo Vargas. No sé si ya me estoy adelantando al siguiente ítem, pero Beso Negro, al no tener una presencia física en papel, fue lanzado en el Festival de Poesía Sudaca Marica Machorra Traba Queer, que se realizó en octubre en Bolivia, del cual fui invitado, ¿verdad? Para una especie de Nadia Ferreira ¿verdad? De la poesía sudaca, porque justo fue el año en donde ella fue elegida vicerreina universal. Ahí llega Nadia a nuestro país saludando, el aplauso, el saludo de la gente. Acompañan también, por supuesto, otras reinas de belleza que han llegado hasta aquí. Feliz, o sea, miren qué recibimiento, yo no puedo creer. Logramos el cometido, que es lo más importante, dejar a Paraguay muy, muy, muy en alto. ¡Qué felicidad! No tengo a mano el texto de Juan Pablo, pero también dio como muchas pistas para poder mirar desde otro lugar Beso Negro, uniendo con otros poemas, como por ejemplo Asunción es un hombre con quien me acosté, y otros poemas que sí o sí traen un poco al papel esa cuestión de poner el cuerpo como una ciudad y viceversa, y cómo ese territorio que se va confundiendo nos va trayendo a ese camino largo del cual recién te referiste, y que ese camino, casi como una vía crucis, va teniendo ciertas estaciones, y esas estaciones son claves como puntos, bisagras, para ir cambiando de voz, cambiando de preocupación, cambiando de
de sur o de norte, no sé, en esta suerte de putos cardinales que un poco de alguna manera es para mí la poesía, ¿verdad? Los putos cardinales, me encanta eso. Estuvimos ahora con Puto el que lee de Cuarto Mundo en un encuentro de cultura y ciudadanía en Sevilla sobre antirracismo, migración, diversidad e inclusión, y nos hicimos amigas de unos chiques de Colombia de la revista Sin Norte, y que, bueno, con todo lo que proponer vivir sin norte significa, ¿no? Che, bueno, y hablando un poco de vivir sin norte o vivir dentro de nuestro sur cachivache hermoso, contanos un poco, el Festival de Poesía Sudaca, Marica Machorra, Traba Queer 2022, ¿qué mejor nombre puede tener un festival? La Paz y Cochabamba. Queremos saber todo lo que se puede contar y sobre todo lo que no se puede contar, porque además de un podcast sobre poesía, este es un podcast sobre chismes. El chisme es un derecho humano, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos que, y terapéutico a la vez. Bueno, yo creo que, de hecho, también en esta parte, como estamos fuera del aire hablando de que estuve con ustedes en el segundo capítulo de Puto el que lee, y bueno, a partir de lo que decíamos, que este espacio es un espacio de como un Tinder o un cruce de caminos, las chicas de Maricas de Bolivia y Alma Troste, Edgar Solís Guzmán y César Antesana, me convocan en cerca de abril del 2022, diciéndome que venían siguiendo mi trabajo, y a partir de ahí me invitan de alguna manera a representar a Paraguay, o este territorio en que se llamó, que fue llamado Paraguay, como dice mi gran amiga Gabriela Contreras, poeta chilena, gorda analfabeta, que hoy está justo de cumple, a quien le mando un beso enorme. Y bueno, fue como un encuentro muy importante para lo que vengo haciendo de un tiempo a esta parte. Es como el video de Blair Melon de No Rain, una niña gordita vestida de abeja que no encuentra su lugar en el mundo, en todos lados se burlan de ella y le expulsan, y después al final del video ella encuentra a sus pares, ¿verdad? Entonces me sentí un poco como esa abejita en La Paz y después en Cochabamba en este octubre pasado, en donde estuvimos los sudacas de los sudacas, porque aquí yo puse como el punto un poco. Imagínense que estábamos Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Bolivia. Éramos los sudacas de los sudacas. Sudaca, inscripción peyorativa, repiensa y reposiciona lo latinoamericano desde el lugar de la injuria. Ese lugar que duele como la herida colonial sangrante por toda la violencia histórica de la colonización. No se trata de resolver las tramas históricas por las que estamos atravesadas, tampoco se trata de edulcorar la complejidad de la palabra, y mucho menos de inventar otra taxonomía para pensar las disidencias sexuales. Sudaca es un ejercicio de descomposición en el meollo del lenguaje, su acepción hegemónica, para desmontar los usos patriarcales y sus consecuencias xenófobas sobre las subjetividades, corporalidades y sexualidades disidentes. Ejercicio político, en el entendido de cuestionamiento al poder para perturbar la tranquilidad de las nomenclaturas neocoloniales que hoy hacen a la posmodernidad del norte global. Sudaca, como práctica política, recupera la ancestralidad de los tejidos, su trama y urdimbre, para hacer pensar desde el paisaje que nos constituye como esas gentes que habitan el lenguaje con su propia memoria. Este nombrarse Sudaca, como función del lenguaje poético, implica asumir toda la carga peyorativa que presupone otro ejercicio de reterritorialización, más situada en el sur global. Faltó Guyana y no sé, Surinam y el Caribe y fin, ¿verdad? Pero no estaba la hegemonía sudaca realmente. Perdón, Omar, no lo tomes a mal. Yo ya renuncié a toda ciudadanía y la única patria que reclamo es esa patria llamada deseo, que es algo que me enseñaste vos en tu poesía. Así que listo, me quedo con eso y cierro el micrófono. Adelante, compañero. Bueno, genial esa llamada al pie de página. Bueno, entonces fueron días de mucha intensidad. Estuvimos, del 17 al 20 en La Paz y 21 y 22 en Cochabamba. Y bueno, de alguna manera teñimos de poesía el Centro Cultural de España allá y Martadero. Y fueron días para mí
muy mágicos. Estuvimos en el Alto, estuvimos en los lugares en donde se dio la represión con la cuestión del levantamiento de la gente a finales del 2019, si mal no recuerdo, donde, bueno, que expulsan a Evo y, bueno, todo lo que sabemos. Entonces, fueron espacios de poco aire. La altura hizo sus estragos, pero fue como un gran yetopá, ¿verdad? Guazú, de gente que milita la palabra desde sus disidencias, desde su lesbiandad, su ser trans, su ser marica, machorra, que para nosotros sería machona, ¿verdad? Y lo queer. Y a partir de ahí generar como un lazo especial, entendiendo un poco que de alguna manera nos cruzan los mismos problemas, las mismas violencias, y a partir de ahí un poco también ver de contaminarnos entre nosotros con nuestras formas de escribir, de decir, de ser, de lamer, de oler, de coger, ¿verdad? Entonces, para mí fue enriquecedor y fue, de hecho, un hito para mí, en donde también yo me ubico en el lugar de la responsabilidad que de alguna manera tengo al haberme metido en esta cuestión de la poesía con varios apellidos, y especialmente desde la disidencia, ¿verdad? Le mandamos un beso enorme a Edgar Solís Guzmán y a César Antesana, que bueno, no sé, no encuentro los adjetivos para describir estas maravillas, bellezas, diablitas, angelitas de ese territorio ocupado llamado Bolivia. Cuando estuvimos en 2019, que les entrevistamos a las dos, hicimos podcast, grabamos ahí en La Paz con las dos, y Edgar nos llevó al Alto, a Radio Nación Marica, que nos entrevistaron ahí con Nico, y la verdad que, bueno, nada, hay que estar ahí, ¿no? Es muy fuerte, muy presente, se va construyendo una conciencia sudaca bien diferente, hay que salir cuando se puede, cuando se puede tener el privilegio de mover un poco, como que, bueno, vamos a Bolivia, ¿no? Bueno, y generaron una publicación espectacular. Contanos un poco de ese libro sudaca, traba, machorra, puto, disidente, que fue un poco lo que han ahí parido en esta orgía poética altiplanense. Marifrunzi, que es al menos el título, ¿verdad? No al menos, ¿verdad? Es el título del libro que estuvo entre el segundo y tercer día del encuentro. Las organizadoras estaban ahí como muy preocupadas por si se materializaba en físico, porque de hecho nosotros ya teníamos, antes del viaje en sí, ya nos mandaron el PDF. Y bueno, las chicas hicieron un trabajo colosal de organización, autogestión, si bien tenían el respaldo de los centros culturales de allá, de podcast, de radios, de televisión, porque estuvimos también en los medios. Hicieron un trabajo terrible, tremendo, no solamente atendiendo a todo lo que de por sí demanda un evento así, con tantas personas y tantas intensidades extranjeras y nacionales en ese sentido, sino que también cuidar la cuestión de que se termine con un libro en físico, para que podamos ver en papel cómo todas las voces funcionan, y de alguna manera leernos antes para empezar a conocernos después, ¿verdad? Fuera de la poesía, pero para entender que también ese fuera de la poesía al final termina siendo otro poema, ¿verdad? Entonces, con la gente de Perú, de Chile, con Gabriela, con Violeta Barrientos, una gran referente de la poesía chilena, lésbica, ¿verdad? Una persona que ya viene batallándola y ya abrió un montón de caminos, y con una humildad muy luminosa de mostrarnos cómo ya transitó, ¿verdad? Su amor hacia las mujeres a partir de su poesía, y las personas más jóvenes, locales ahí de Bolivia, como Ali, como Joana, con una fuerza muy poderosa, ¿verdad? Hubo encuentros, presentación de libros, entre nosotros hacíamos nuestras propias presentaciones de materiales, también un poco trayendo toda la memoria trans, la compañera Tania Libertad, que nos estuvo hablando de cómo fue trabajar con las distintas personas en esos distintos paisajes que tiene de por sí Bolivia, ¿verdad? El saldo más que nada es el de un crecimiento feroz en cuanto a sumarnos
o asomarme yo, ¿verdad? Y ellas, a lo que venimos un poco plantando en cuanto a poesía disidente. Vamos a colgar en las redes los links a este festival para que puedan ahí descargar, consultar toda la información. Por favor, sigan a Edgar, sigan a César, que tienen unos proyectos muy, muy alucinantes, y estemos en contacto porque nos tenemos que juntar todas las sudacas disidentes en este tipo de celebraciones, aquelarres orgiásticos. Bueno, y último, pero no por ello menos importante, también apareciste, estrenaste, coronaste la publicación del libro Puto el que lee, que es la convocatoria que Puto el que lee Cuarto Mundo hizo durante el año 2020, durante la pandemia, a pedido de Ediciones del Lavadero, Paolo Herrera, que inauguró armando este librito hermoso, hermoso, hermoso. Salgan a conseguirlo. Escríbanle a Paolo, búsquenlo. Y nos diste tu cuento El Masajista, que no solamente aparece ahí como cuento de la colección, sino que también lo leíste en el eventazo que hicimos de presentación del libro Puto le que lee en Asunción, que fue una fiesta inolvidable. Contanos un poco de esa experiencia. Sí, El masajista es un cuento que ya lo escribí cerca del 2014, creo que, y fue para momentos así en donde se necesitaba de alguna manera un relato disidente instalado en algo que el mes pasado cumplió 30 años, que fue el descubrimiento de los archivos del terror. Sin ánimo de spoiler, aunque el cuento igual está en YouTube, ¿verdad? Fue un cuento que sí también me desafió primero transitar un género que no es el cual originalmente sí empecé en el colegio a escribir cuentos, pero no es el con el cual cotidianamente me encuentro. Hago mis esfuerzos, hice talleres con gente muy, muy grosa en ese sentido, pero de alguna manera, como en todo en la vida, hay que gradurear. Y a partir de ahí entonces me animé a enviar a la convocatoria a ustedes, y gracias al 0800 publica Edu, la gente creo que votó, y ahí está ese libro que es casi un fanzine estropeado en baños públicos con un montón de recursos de diseño muy, muy bien cuidados por parte de Paolo, con ese papel rosa y bueno, esos grafismos de gente que escribe, interviene las mamparas de los baños, un glory hole ahí hacia el final. Entonces es un libro creo que multisensorial en ese sentido, y bueno, los textos que están ahí son textos también como muy desgarradores en el sentido de situarnos un poco en nuestras vivencias desde las disidencias. Sí, también en el evento que tuvimos, de hecho creo que la consigna era leer un fragmento, pero la gente se enganchó con nuestras historias y nos exigía más, que creo que en un momento, y eso está en el video, les interpelo y les digo, son todas unas golosas, ustedes no aceptan un no. Entonces tuve que terminar, no pude hacer un coito interrupto ahí, sino que tuve que sí o sí terminar con la gente de leer ese cuento. Por clamor popular, sí, así, operativo clamor, que Edu no se va. Sí, fue una noche alucinante, y ese podcast lo grabamos en vivo durante la presentación, así que podés ir a escucharlo. Es el episodio de Cuarto Mundo 08, que fue esta presentación que hicimos en Asunción del librito Puto le que lee, y fue hermoso porque no había consigna, la verdad que era tema libre. Y bueno, consecuencia de la pandemia, llegó mucho delirio, mucha demencia, mucho sufrimiento por el encierro y textos de dictadura, que bueno, el texto de Edu es inaugural en ese sentido, pero también textos de dictadura de autores muy jóvenes que no vivieron la dictadura. Así que con saber que la memoria se mantiene intacta y que se preserva es otro de las misiones de Cuarto Mundo, Puto el que lee, así que también súper contentas de poder recordar todas las cosas que han sucedido para que no nos las vuelvan a vender empaquetadas o con otro color. Bueno, el tiempo en televisión es tirano, estamos llegando a nuestro final. Edu, muchas gracias por haber debutado con nosotras allá en la primera temporada del 2019 y volver a estar tantas veces con
nosotras y acá en la 5ª temporada aguantando y resistiendo, y solamente esto es gracias a la gente que con la generosidad como la tuya nos va prestando su tiempo y sus historias. Así que muchísimas gracias por tu sororidad y por tu apoyo de siempre. Sigamos ahí celebrando nuestras disidencias en esta orgía mediática y un poco en la 3D también, por favor, que un poco de toqueteo viene bien de vez en cuando. No, agradecerles a ustedes. Tengo que hacer una salvedad que la compañera poeta trans boliviana no era Tania Libertad, ella es la cantante, es Laura Libertad por Laura Ingalls y Libertad por el personaje Mafalda, que bueno, ahí con su cuerpo y con su fuerza nos estuvo contando cómo fue vivir con dictadores en Bolivia, en La Paz especialmente. No, agradecerle a ustedes y que bueno, esta gran casa que es Puto el que lee, para mí más que casa fue un trampolín, porque a partir de ustedes salimos un poco de ese encierro que tenemos acá y bueno, pude conocer a esas otras abejitas, abejorras, avispas que andan dando vuelta por ahí y que también militan la palabra y entienden que la poesía es una trinchera más para seguir diciendo ante las violencias poesía. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.